¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Uy, no puedo grabar el micrófono, el audio no es el original. Un momento. Hoy sí, se escucha más estúpida mi voz. Pues hoy sí estamos. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez con la parte número 2 de Fernan Responde. ¿Por qué parte número 2? Porque me he dado cuenta que mucha gente se frustra cuando no respondo preguntas serias, porque realmente el Fernan Responde nació como una sección donde respondía preguntas serias, pero otra parte se enoja si no respondo preguntas estúpidas y absurdas. Por eso, en esta ocasión para Fernan Responde número 9, opté por hacerla en dos partes. La parte estúpida de preguntas estúpidas, que si quieres ver memes, ¿cómo me rechaza una chica? Creo que se equivocaba de número, ¿con quién desea hablar? ¿Y cómo se quiebra mi teclado? Eso fue demasiado. Pues si quieres ver eso, pues ve la parte número 1 que subí anteayer, es decir, antier. Y bueno, ahí la tienes para que no te puedas quejar. Y esta es la parte seria donde prácticamente no voy a editar nada. Simplemente voy a poner las preguntas. Y de fondo tienen League of Legends, un juego que muchos, bueno, se dieron cuenta en el video de preguntas estúpidas de que lo juego bastante. Y aquí tienen un gameplay. Yo soy Fizz porque me gustan los personajes asesinos. Me gustan los personajes que pueden entrar, explotar al enemigo y salir rápido. O bueno, por lo menos matarlo, porque yo voy por la kill. La kill es la kill. Los objetivos me importan un pepino porque soy bronce en el cocoro. Y bueno, por eso nunca salgo del hoyo. Bueno, en realidad sí, he llegado a ser platino. Ahorita actualmente en la temporada soy oro 3 más o menos, pero bueno, eso no importa, el gameplay está de fondo, es lo de menos. Y sin más preámbulo, empecemos con las preguntas. Javier Morales nos dice: Fernan, ¿por qué no apareces en el YouTube Rewind? Bueno, para la gente que no sepa, YouTube Rewind es como un video que se sube cada vez al año, donde participan como los youtubers más destacados de ese año, o por lo menos los youtubers como que conoce mucha gente, por decirlo así. Específicamente este año me invitaron personalmente y yo, como soy Fernan el Fame, dije que no. Y eso porque, es que como que no me terminan de convencer mucho esas cosas. Además no quería dejar mi pared de ladrillos. Además tenía que hacer muchos videos, carajo. Bueno, aunque ya saben que realmente yo no subo videos muy seguidos. A veces me desaparezco una semana, que ya se está haciendo demasiado habitual. Y no sé, o sea, me invitaron, pero yo dije que no. Esa es la respuesta para la gente que me hace esa pregunta. Ranger Mogollón me dice: ¿a qué youtuber respetas? A ver, más que respetar, creo que hay uno en específico que creo que es bastante astuto. Y ese tipo es Willy Rex, y les voy a explicar por qué. Cuando empezó el mundo gaming de YouTube, cuando esto empezaba a empezar en alza, ya saben que Willy Rex fue como de los pioneros. Y el tipo empezó a subiendo Call of Duty, y empezó a irse para arriba, carajo. Incluso llegó a ser el youtuber de gaming más suscrito ahí por el 2011, 2010 más o menos. Y luego, ¿qué pasa? Se sale del Call of Duty y se mete al Minecraft. ¿Qué pasa? Que el Minecraft llega a ser un éxito a nivel mundial. O sea, el tipo la vuelve a acertar. Y luego se hace amigo de Vegeta 777, que resulta que después Vegeta 777 se hace uno de los youtubers más vistos en todo el mundo. O sea, yo no sé cómo le hace, si el tipo tiene exceso de suerte o es demasiado astuto y le pega a todo, carajo, no sé, o sea, esa es la perspectiva que tengo yo de él. Posiblemente le salga todo de suerte, así como me sale a mí. Y bueno, quien le quita, no tiene nada de malo que las cosas te salgan por suerte. ¿Qué piensas sobre ayudar a otro youtuber pequeño? ¿O piensas que el esfuerzo debe ser por ellos mismos? Like para que Fernan te lo vea. A ver, amigo, yo pienso, ahora que precisamente que estoy, por decirlo así, arriba en YouTube, siento que no hay nada de malo si alguien te puede echar una mano y subir en YouTube. Por supuesto que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado cuando yo estaba pequeño, pero una vez llegas o creces, por decirlo así, te das cuenta que es mucho, aparte de satisfactorio, es mucho, pero mucho indiscutiblemente mejor que los suscriptores se suscriban, no porque alguien te los recomendó, sino porque ellos mismos te descubrieron y decidieron quedarse y darle clic al botoncito de suscribirse. Te apuesto, pero es que 1.000.000 de veces, que esos suscriptores que lo hicieron de esa forma se van a quedar contigo mucho más tiempo que la gente que llegó al canal porque, es que llegué porque te recomendó tal youtuber o X youtuber. Así que yo pienso que si alguien te puede ayudar, está bien, pero créeme que la satisfacción de lograrlo por ti mismo, eso se siente, es lo más cercano al orgasmo, carajo. Así que yo
estoy feliz de haberlo logrado así. ¿Qué youtuber te cae bien y cuál mal? Saludos desde Argentina. A ver, no hay uno en específico que me caiga mal, porque sí, yo soy un tipo que me llevo, o sea, es indiferente. No me molesta lo que los demás hagan siempre y cuando no perjudiquen al prójimo. Y por eso es que aquí están como la sección o los youtubers que se dedican a cierta actividad que sí no me gusta lo que hacen. Por ejemplo, que se metan en la vida de otras personas, de otros youtubers, me caga eso. O sea, métete en tu vida, ¿por qué tienes que estar molestando a las demás personas cuando ellos no te han hecho nada? Y segundo, la gente que hace bromas pesadas, que no son pesadas, son horribles, son fuera de lugar, carajo. Pues esas personas o esos youtubers también me desagrada, me da asco el contenido que hacen. Esas bromas pesadas en la calle que realmente no son bromas pesadas, sino que son un maltrato o agresión física a otra persona. Pues esos no me agradan para nada. Gerson Apafa Cuadro nos dice: ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Saludos desde Perú. No. Y sinceramente quisiera que me pasara. Yo literalmente no creo en nada de eso. Y yo creo que muchas personas que les pasa eso es porque su mente, o sea, ellos creen en eso. Entonces sus mentes les hacen ver ese tipo de cosas. Así que a mí no me ha pasado y quiero que me pase. Realmente quiero que me pase. Así tal vez empiezo a creer en esas cosas, pero mientras no me pase, pues me la suda. ¿A qué años vas a dejar YouTube? ¿Y has pensado en dejarlo? ¿Has pensado en dejarlo hasta el momento? No, porque es algo que me agrada demasiado. Pero si hay una edad a la que lo dejaría, más que todo porque siento que no podría ser el personaje de Fernanfloo, porque, o sea, mi personaje es estúpido, o sea, se emociona demasiado. Entonces yo creo que ese personaje no me veo haciéndolo como a los 30 años. No sé si más o menos me logro explicar. A los 30 años estar así, pataleando de arriba para abajo, que me salga un screamer y yo le haga ¡ah! Y empieza a saltar como loco. Pues creo que a esa edad ya no me veo mucho haciéndolo. ¿Es cierto que te mide 2 centímetros? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué me hacen este tipo de preguntas? A ver, para empezar, yo jamás, y yo creo que no existe ningún pene que mida 2 centímetros puede llamarse un pene. Es decir, por más chiquita que lo tengas, es decir, si eres un enanito, ni siquiera los enanitos le mide 2 centímetros. Incluso yo creo que si hay alguien que le mide 2 centímetros, eso ni siquiera es un pene. Es más, de seguro eres mujer y es un clítoris súper desarrollado. Y ha crecido tanto que llegó a los 2 centímetros. Pero eso no es un pene, mi querido amigo. Pero bueno, además, ¿sabes tú? Esto no sé quién me lo ha dicho, pero me han dicho que si tú mides desde tu pulgar hasta la punta de tu dedo medio, se supone que ese es el tamaño de tu pene erecto, carajo. Así que vamos a ver más o menos. O sea, esto me lo han dicho. No sé qué carajo estoy haciendo, por Dios. Se supone que esto era pregunta más o menos cuerdas, pero bueno. A ver, según esta regla, mi pene erecto debería medir 17 centímetros. ¡Pum! ¿Cómo te quedas, papu? Tamaños promedios del pene. Según San Google, y San Google nunca nos miente, el pene erecto es de 13.2 centímetros, el tamaño promedio. Y si a mí me mide 17 centímetros, es decir, 4 jodidos centímetros más largo del promedio. O sea, Dios mío, pero ¿qué tengo aquí, carajo? Y viene la pregunta que puede causar mucha polémica. Bueno, mucha gente ya sabe, pero igualmente la voy a responder. José David Rodríguez me pregunta: ¿qué religión eres? Y es que me gusta considerarme hoy agnóstico. Es decir, que no confirmo ni desmiento. Significa que no puedo confirmar la existencia de un ser todopoderoso, pero tampoco la puedo desmentir. No hay pruebas que a mí me digan: mira, sí existe un ser todopoderoso. Pero tampoco te puedo decir que no existe, porque capaz que el ser todopoderoso sí existe, pero no me quiere demostrar su existencia. Y me vas a decir: Fernán, tienes que ir a la iglesia, es cuestión de fe, en la Biblia dice tal, pero no puedo creer algo que está escrito en un libro y que no me den algo más. O sea, me podría pasar algo justo ahorita que yo le diga: a ver, si de verdad que existe algo, que no sé, que esta regla se levante y caiga. Si de verdad es un Dios todopoderoso, lo podrá hacer ya. Y no le cuesta nada. O sea, estamos hablando de un ser todopoderoso que todo lo sabe y que todo lo puede. Yo tengo mucha gente, muchos amigos que son creyentes, testigos de Jehová, que joden mucho, por cierto. No se ofendan, ya van a ver, es que por cualquier cosa que pueda decir en esta pregunta se puede ofender cualquier persona. Y eso es lo jodido de responder estas preguntas. Pero el punto es que tengo amigos que creen y amigos que no, carajo. Y la gente que cree son buenas personas. Pero también la gente que no cree, también hay muy buenas personas. Así como puedes no creer, puedes ser una persona de bien o una persona de mal. Y así también como puedes sí creer, puedes ser también una persona jodidamente buena o una persona re mala, carajo. Así que, ahora bien, tú no crees, eres una mala persona, pues yo no quiero ser tu amigo. Ahora bien, tú crees y eres una mala persona,
tampoco quiero ser tu amigo. O sea, ¿me entiendes el punto? El punto es que seamos buenas personas, creas o no. Y si creer en una fe, o sea, tener una fe, creer en una religión te hace a ti ser una mejor persona, amigo, perfecto, bienvenido seas. Y de eso necesitamos en el mundo, de buenas personas, carajo. Pero bueno, espero que la gente no se haya sentido ofendida o la haya hecho sentir mal, que no es mi intención, carajo. Luis Enrique Cruz me pregunta, ¿cuál fue el primer videojuego que jugaste? Creo que el primer videojuego que jugué fue Tetris, si no mal recuerdo, el de tan tararán, 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 tan, 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 tan. Sí, me da mucha curiosidad cómo mucha gente hoy en día, o sea, los más jóvenes, se quejan porque los videojuegos no tienen super graficazos. O sea, tú le das algo a alguien y la siguiente vez quiere más, y luego de esa vez quiere más, y luego de esa vez quiere más. Lo quieren todo, carajo. Cuando era pequeño con el puto Tetris era feliz. O sea, tú no sabes la felicidad que me daba a mí ese juego, carajo. Así que disfrutemos más el juego por su jugabilidad, que es realmente lo que importa. Y ahora bien, si tiene buenos gráficos aparte, está bien, pero lo principal es la jugabilidad. Mac Jackson Cruz me pregunta, ¿alguna vez te has arrepentido de ser youtuber? Sí y no. Es decir, no, porque me encanta hacer esto. Es decir, me gusta demasiado. Es decir, estoy yo aquí solito en mi cuarto sin nadie que me ve, un tonto hablándole a la cámara, pero yo estoy feliz, carajo. Y sí me ha molestado a veces, o sea, me arrepiento a veces cuando salgo a veces de mi casa y hay mucha gente que me pide fotos, que no tiene nada de malo. Es que yo lo entiendo, me pongo en el zapato de ustedes. O sea, me pongo en los zapatos de ustedes. Si yo siguiera a alguien que me agrade demasiado su contenido o que yo lo admire, evidentemente yo también quisiera acercármele si lo veo en persona, carajo. Pero hay muchas veces que uno simplemente tiene ganas de andar y sin que alguien esté, una foto. Soy un ser humano y deben entender que a veces tengo ganas y a veces no, como tú lo tendrías. A veces estás de malas y a veces no. O sea, así es la vida, carajo. Simplemente cosas que pasan. ¿Cuántas veces Goku te ha violado? ¿Por qué esta pregunta está aquí? ¿Tú siempre vas a ser un youtuber? A ver, Mauricio Castro, yo creo que la respuesta es no. O sea, nada es para siempre, mi querido amigo. Así como esto un día empezó, un día va a terminar. ¿Cuándo va a ser ese día? Tampoco lo sé. Así como no sé cuándo va a ser el día en que Goku me va a violar, tampoco sé cuándo va a ser el día en que voy a dejar YouTube. ¿Has trabajado alguna vez en la vida? Uf, no entiendo por qué. ¿Por qué? Esta clase de preguntas es como que, ¿por qué? Es que, amigo, lo que estoy haciendo ahorita es un trabajo. Es un trabajo. Capaz tú que eres un padre de familia, porque muchas veces esto lo entienden los jóvenes, carajo. Pero muchas veces los padres de familia dicen, eso no es un trabajo, puto vago. Anda a trabajar, por Dios. Trabajar, anda a laborar y tráeme dinero, que quiero barcos y puto. A ver, lo siento. Lo siento, me emocioné. Fernán Interior, Fernán el serio y el crack. Ya salí, ya estoy aquí nuevamente, lo siento, me perdí por un momento, pero ya estoy. Yo sé que esto a mí me cuesta y he puesto mucho empeño y dedicación a esto. Así como tú o X o Y persona le pudo haber puesto X o Y dedicación a lo que ellos hacen. Y nada, o sea, cuando tú haces algo y sabes que te cuesta, tú valoras ese trabajo. Entonces, para mí es un trabajo, yo sé que mucha gente lo entiende, pero hay otra que... O sea, no le puedes cambiar la mentalidad a toda la gente, así que piensen lo que quieran, que sean felices, yo soy feliz. Y sigamos, vivir y dejar vivir, así de fácil. ¿Cuántos días lloraste al tratar de cruzar el nivel demoníaco? O sea, obviamente el de Geometry Dash. A ver, mucha gente aquí, quiero hacer un hincapié que mucha gente, yo sé que muchos de ustedes están pequeños y a veces como que les cuesta entender la diferencia entre show con realidad. Es decir, yo siempre explico yo siempre pongo de ejemplo al Chavo del 8. O sea, tú ves al Chavo del 8, creo que todos lo conocen, ¡Sas! Y Don Ramón. Y ustedes lo conocen, ¿no? Es un personaje, obviamente. En la vida real el tipo tenía, porque que en paz descanse, obviamente, tenía como 40 años, qué sé yo. El tipo ya era un señor, pero interpretaba el personaje del niño. O sea, todo es un show, carajo. Igualmente en mis videos, muchas veces cuando tú me ves llorar, es un show, mi querido amigo. No estoy llorando de verdad. O sea, sí estoy llorando, pero me he metido en la trama. Me he mentalizado en poder llorar tanto que siento el dolor y lloro, carajo. Así de fácil. ¿Cuánto tiempo me pasé llorando? Ya, no, obviamente no pasé llorando mucho tiempo, pero el nivel... ¿Para qué te cuento? Pasé como 4 días, de verdad sufrí mucho. Eduardo Reyes nos pregunta, Fernán, ¿cuándo cumples años y cuántos cumples? A ver, yo cumplo el 7 de julio y tengo actualmente 23 años. Así que yo te hago la pregunta a ti, mi querido amigo. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios, viendo esta carita, ¿me calculas 23 años? ¿Crees que tengo más? ¿Crees que tengo menos?
¿Crees que soy hombre? ¿Crees que soy mujer? ¿Crees que no tengo pene? Oh, ya regresé. Lo siento, es que se me sale lo estúpido, pero ya estoy. Hasta aquí las preguntas del día de hoy. Contesté bastante, no se pueden quejar. Contesté bastante, aparte de las preguntas estúpidas que contesté en el video pasado. Así que nada, espero como siempre que el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un pulgar arriba, que no les cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratis. Díganme qué les pareció esta idea de subir, o sea, en Fernan Responde, la parte absurda y la parte de preguntas, bueno, serias, en mi estilo serias, ¿no? Díganme qué les parece, porque si sí les gusta, de aquí en adelante lo voy a hacer así. Y si no les gusta, pues hago uno solo y meto unas cuantas preguntas serias y unas cuantas preguntas absurdas. Así que como lo hemos estado haciendo toda la vida, carajo. Pero si les gusta así, apóyenme con un buen like. Díganmelo aquí abajo en la caja de comentarios, así yo lo sabré. Y las siguientes ediciones de Fernan Responde pues serán de este estilo. Así que eso, espero como siempre que el video les haya gustado. También me gusta esta parte porque no hay mucha edición, no hay muchos cortes. Hablamos más directo, creo que es lo que más me gusta de esta sección. Y por lo que empezó el Fernan Responde y luego lo deformé, lo desfiguré y se convirtió en una cosa absurda, en una plasta de no sé qué carajo estoy diciendo. Yo me callo ya y espero como siempre que el video les haya gustado. Yo me despido, te deseo un buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Chao.